Antes de empezar, si en tu habitación hay un armario empotrado contra la pared y una noche escuchas un roce lento del otro lado de la madera, no te acerques a mirar. Solo aléjate de la cama todo lo que puedas. Cuando Marco tenía 17 años, su familia se mudó a un antiguo edificio del barrio de Delicias, en Zaragoza. El inmueble había sido construido a finales de los años 50. Pasillos estrechos, tuberías originales ocultas dentro de las paredes, puertas con cerraduras antiguas. Los vecinos aseguraban que durante décadas apenas se habían hecho reformas importantes. El apartamento era más grande que el anterior. Sus padres estaban felices. Su hermana pequeña eligió enseguida la habitación con balcón y a Marco le tocó la que daba al patio interior. No le importó. Era silenciosa y tenía espacio suficiente para un escritorio, una cama y una estantería. Solo había un detalle extraño. Toda una pared estaba ocupada por un enorme armario empotrado de madera oscura, mucho más antiguo que el resto de la vivienda. Las puertas estaban cerradas con una cerradura de hierro oxidada y no había llave. El antiguo propietario comentó, casi sin darle importancia, que la había perdido hacía muchos años. Ya lo desmontaréis si os molesta. Los padres de Marco decidieron dejarlo para el fin de semana. Durante unos días tenían demasiadas cajas que organizar. El armario permaneció cerrado. Las primeras noches transcurrieron con normalidad. Marco estudiaba hasta tarde, se acostaba cerca de la 1 de la madrugada y el edificio quedaba completamente en silencio. Era un silencio distinto al del apartamento donde había vivido antes. Aquí se escuchaban pequeños ruidos propios de una construcción vieja. El ascensor, las tuberías, la madera adaptándose a los cambios de temperatura. Nada fuera del habitual. Hasta la tercera noche. Marco estaba tumbado mirando el móvil cuando escuchó un sonido muy suave. Venía del armario. No era un golpe, tampoco el típico crujido de la madera. Sonaba como unas uñas deslizándose lentamente por la cara interior de una puerta. Un recorrido largo, continuo, desde la parte superior hasta casi el suelo. Se incorporó en la cama y escuchó atentamente. El sonido desapareció. Esperó varios minutos. Nada. Pensó que quizá alguna tabla se había deformado con la humedad. Apagó la luz e intentó dormir. Apenas habían pasado 10 minutos cuando volvió a escucharlo. La misma lentitud, el mismo recorrido, como si alguien pasara la yema de los dedos por la madera desde dentro del armario. Marco encendió inmediatamente la lámpara. El ruido cesó al instante. Se acercó despacio y apoyó una mano sobre la puerta. La madera estaba completamente fría. No se oía absolutamente nada. Probó la cerradura. Seguía bloqueada. Al día siguiente comentó el asunto durante el desayuno. Su padre sonrió. Las casas viejas hacen ruidos. Dentro de unos días dejarás de notarlos. Su madre estuvo de acuerdo. Nadie le dio importancia. Aquella respuesta tranquilizó a Marco durante unas horas. Esa misma noche volvió a estudiar hasta tarde. A las 02:57, mientras terminaba un ejercicio de matemáticas, el ruido regresó. Esta vez era distinto. No parecía una sola mano, sino varios roces cortos e irregulares, como si alguien buscara algo palpando la parte interior de las puertas. Marco dejó el bolígrafo, miró el armario, permaneció inmóvil durante casi un minuto. Entonces ocurrió algo que no consiguió explicar.
Las dos puertas del armario vibraron apenas unos milímetros. No llegaron a abrirse, solo temblaron muy suavemente, como si alguien hubiera apoyado el peso del cuerpo desde el otro lado. Marco tragó saliva y se acercó lentamente. Descubrió un detalle que estaba seguro de no haber visto antes. Entre las dos puertas había aparecido una rendija, muy fina, apenas 2 o 3 milímetros. Lo suficiente para comprender que el armario ya no estaba completamente cerrado. Estaba convencido de que la noche anterior las puertas habían permanecido completamente unidas. Incluso había intentado moverlas y no habían cedido ni un milímetro. Ahora, en cambio, la separación era evidente. Acercó lentamente la mano y empujó una de las hojas con la punta de los dedos. No se movió. La cerradura seguía bloqueándolas. Retrocedió, intentando convencerse de que la madera simplemente se había deformado con la humedad. Era una explicación razonable. Mucho más razonable que cualquier otra. Antes de acostarse, colocó una pequeña tira de cinta adhesiva transparente atravesando la unión de las dos puertas. Si alguien intentaba abrir el armario durante la noche, la cinta tendría que romperse. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue mirar el armario. La cinta seguía allí, intacta. Respiró aliviado. Sin embargo, la rendija era ahora un poco más ancha. No más de 5 milímetros. La cinta seguía pegada, pero estaba estirada, como si las puertas hubieran intentado separarse lentamente durante la noche sin llegar a romperla. Marco sintió un escalofrío. Decidió no decir nada a sus padres. Aquella tarde compró una pequeña cámara de seguridad doméstica. Nada profesional, solo un modelo sencillo que grababa al detectar movimiento. La colocó sobre la estantería, enfocando directamente al armario. Antes de dormir, comprobó varias veces el encuadre. Las puertas ocupaban casi toda la imagen. Si alguien las abría, quedaría registrado. A las 3 de la madrugada volvió a despertarse sin saber por qué. La habitación permanecía completamente a oscuras. El silencio era absoluto. Entonces escuchó el mismo sonido. Lento, seco, inconfundible. Las uñas rozando la madera desde el interior. No encendió la luz. Permaneció quieto. El ruido duró unos 15 segundos y después cesó. Por la mañana abrió inmediatamente la aplicación de la cámara. Había una única grabación, comenzada a las 03:14. La habitación aparecía completamente vacía. El armario permanecía en calma. No ocurrió absolutamente nada. Exactamente a las 03:18, el video se congeló durante un segundo. La imagen se llenó de pequeños errores digitales. Después la grabación terminó de forma repentina. No había más archivos. La cámara aseguraba que la batería seguía al 90% y la tarjeta de memoria tenía espacio libre. Marco revisó varias veces el video. Siempre terminaba exactamente a la misma hora, sin importar cuántas veces lo reprodujera. Pensó que la cámara estaba averiada. La cambió de sitio, la reinició. Aquella noche volvió a grabar. El resultado fue idéntico. Nueva grabación, mismo final abrupto. 03:18. En punto. Como si algo, al otro lado del objetivo, supiera exactamente cuánto tiempo podía dejarse ver. La tercera noche ocurrió algo todavía más extraño. Antes de acostarse,
Dejó su teléfono perfectamente alineado junto al portátil y también colocó un vaso de agua al lado del teclado. Quería comprobar si realmente estaba imaginando cosas. Al despertar, el teléfono seguía sobre el escritorio, pero estaba girado 90 grados. El vaso había cambiado de sitio y el cajón inferior del escritorio permanecía ligeramente abierto. Marco vivía con sus padres. Nadie había entrado en su habitación. Estaba completamente seguro. Aquella tarde regresó antes de clase, cerró la puerta con llave, se sentó frente al armario y decidió esperar. Durante casi 2 horas no ocurrió absolutamente nada. Hasta que, poco después de las 6, escuchó un sonido muy tenue. No provenía del interior del armario, venía de mucho más atrás, como si alguien se arrastrara lentamente por el interior de la pared. Marco dejó de respirar. El sonido era demasiado claro para confundirlo con una tubería. No se parecía al paso del agua ni al crujido de la madera. Era un roce lento e irregular, como el de una persona avanzando con dificultad por un espacio demasiado estrecho. El ruido se detuvo justo detrás del armario. Después, silencio. Marco permaneció inmóvil durante varios minutos. No ocurrió nada más. Aquella noche ya no pudo concentrarse en estudiar. Buscó en internet información sobre edificios antiguos construidos en los años 50 y descubrió que muchos conservaban conductos técnicos entre las viviendas, pequeños espacios destinados al paso de tuberías, cables eléctricos y ventilación. Algunos eran tan estrechos que apenas cabía una persona. Otros conectaban varias plantas del edificio. La idea le produjo un escalofrío, no porque creyera que alguien pudiera vivir allí, sino porque significaba que, en teoría, existía un espacio oculto detrás de aquella pared. A la mañana siguiente, decidió hablar con una vecina anciana que llevaba décadas viviendo en el edificio. La mujer sonrió al escuchar la pregunta. Ese armario siempre estuvo ahí. Marco le preguntó si sabía qué había detrás. Ella tardó unos segundos en responder. Nunca lo desmontaron. Los antiguos propietarios decían que era parte de la estructura del edificio. Después añadió algo que le llamó la atención. Hace muchos años, venían obreros a revisar una galería de mantenimiento. Entraban por el sótano, pero la cerraron durante una reforma. Marco sintió un nudo en el estómago. Esa misma tarde pidió prestada una pequeña cámara de inspección con cable flexible a un profesor del instituto. No quería romper el armario todavía. Solo necesitaba mirar por la rendija. Esperó a quedarse solo en casa e introdujo lentamente la diminuta cámara entre las 2 puertas. La pantalla mostró oscuridad. Movió el cable unos centímetros. Seguía sin verse nada. Encendió el pequeño LED incorporado y la imagen apareció por fin. El interior estaba completamente vacío, sin estantes, sin ropa, sin cajas. Solo un suelo de madera muy antiguo y al fondo una pared de contrachapado. Respiró aliviado, hasta que decidió acercar un poco más la cámara. La luz iluminó el suelo y entonces lo vio. Una fina capa de polvo cubría toda la superficie, excepto una franja. Una línea limpia y curvada, como si algo pesado hubiera sido arrastrado recientemente desde el fondo del armario hasta las puertas. Marco tragó saliva y movió la cámara hacia la pared trasera. El contrachapado no estaba entero. En la esquina inferior derecha había un corte rectangular, muy preciso. Demasiado preciso para ser una grieta. Parecía una pequeña puerta improvisada.
El agujero era oscuro, sin final visible. Intentó introducir la cámara por la abertura. El cable avanzó unos 40 centímetros y después encontró espacio libre. Ya no estaba dentro del armario, estaba dentro de la pared. Giró lentamente el objetivo. La linterna iluminó ladrillos, tuberías, polvo y algo más. Una lata de conserva, una botella de agua casi vacía y una manta doblada contra el muro. Marco sintió cómo se le helaba la sangre. Aquello no era un hueco abandonado. Alguien había estado allí hacía muy poco. Y entonces la imagen de la cámara tembló. No porque el cable se moviera, sino porque algo acababa de rozarlo desde la oscuridad. La pantalla quedó completamente negra. Un segundo después, desde el interior de la pared, sonaron 3 golpes lentos, exactamente donde estaba apoyada la mano de Marco. Sintió cada golpe vibrar directamente bajo la palma de su mano, como si algo hubiera medido con precisión la distancia exacta hasta sus dedos. Toc, toc, toc. Él retiró la cámara de un tirón y por primera vez desde que se mudó al apartamento, comprendió que los ruidos no venían del armario. Venían de alguien que estaba al otro lado. Marco retrocedió varios pasos. La cámara de inspección cayó al suelo. Sus manos temblaban. Durante unos segundos no hizo nada. Solo miró el armario, esperando otro golpe, otro roce, otra señal. No llegó. El apartamento permanecía completamente en silencio. Recogió lentamente la cámara. El cable estaba intacto, la lente no tenía daños. Volvió a reproducir la grabación. El vídeo mostraba exactamente lo que había visto en la pantalla. El interior vacío, la pared de contrachapado, la abertura, la botella, la manta. Y, justo antes de que la imagen se cortara, un movimiento muy rápido. Algo había pasado frente al objetivo. No se distinguía una cara ni una mano. Solo una sombra gris que ocupó todo el encuadre durante menos de un segundo. Esa misma noche esperó a que sus padres regresaran del trabajo y les enseñó el vídeo. Esta vez nadie sonrió. Su padre permaneció en silencio varios minutos. Al día siguiente pidió prestada una palanca y un destornillador. Los 3 entraron en la habitación. La madera del armario estaba tan seca que crujía al tocarla. Su padre introdujo la palanca entre las puertas. El viejo cierre oxidado cedió casi de inmediato, con un golpe seco. Las hojas se abrieron lentamente y un fuerte olor a humedad salió del interior. El armario estaba completamente vacío. No había estantes, solo el suelo de madera y la pared de contrachapado que Marco ya había visto con la cámara. Su padre golpeó la madera con los nudillos. Sonaba hueca. Quitó los primeros tornillos, después los siguientes, y la plancha cebió hacia adelante. Detrás apareció un estrecho conducto vertical de no más de 60 centímetros de ancho. Apenas cabía una persona delgada. La linterna iluminó ladrillos antiguos, viejas tuberías, cables eléctricos y el mismo pequeño espacio donde Marco había visto la manta. Pero ahora la manta ya no estaba. Tampoco la botella ni la lata. El lugar aparecía completamente vacío, como si alguien hubiera recogido todas sus cosas apenas unos minutos antes. El padre de Marco no dijo una palabra. Llamaron inmediatamente a la policía. Si has llegado hasta aquí, quédate un poco más.
porque lo que graba una cámara meses después es todavía peor que cualquier cosa que saliera de esa pared. 2 agentes inspeccionaron el conducto junto con los bomberos. Descendieron varios metros y encontraron restos de comida, velas consumidas, botellas de agua, pilas usadas y pequeños trozos de cartón utilizados como cama improvisada. Todo indicaba que alguien había permanecido allí durante bastante tiempo. Sin embargo, no encontraron a nadie, ni una sola persona. El conducto terminaba varios pisos más abajo, en una galería antigua sellada con ladrillos. No existía ninguna salida visible. Uno de los bomberos, ya en la calle, comentó en voz baja a su compañero que llevaba 12 años en el cuerpo y jamás había visto un espacio tan usado y a la vez tan imposible de abandonar sin ser visto. Que resultaba imposible que alguien hubiera salido de allí después de la llamada. Simplemente no había tiempo. Aquella noche la familia durmió en casa de unos familiares. Al regresar 2 días después, los obreros ya habían cerrado el hueco con ladrillos y cemento. El armario había sido desmontado por completo. Marco creyó que todo había terminado. Hasta que una semana más tarde, descubrió algo que nadie consiguió explicar. Cada noche, exactamente a las 03:18, las cortinas de su habitación aparecían ligeramente cerradas. Él estaba seguro de dejarlas completamente abiertas antes de dormir. Pensó que era el viento, pero las ventanas permanecían bloqueadas y el tejido siempre se desplazaba hacia el mismo lado, como si alguien las cerrara cuidadosamente desde dentro de la habitación. Y entonces cayó en la cuenta de algo que le heló la sangre más que cualquier ruido. 03:18 era exactamente la misma hora en la que, noche tras noche, la cámara del armario había dejado de grabar. Los padres de Marco intentaron darle una explicación lógica. Quizá las cortinas se movían por una corriente de aire. Quizá el riel estaba desnivelado. Quizá él mismo la cerraba medio dormido. Durante unos días quiso creerlo, hasta que decidió hacer una última prueba. Compró una pequeña cámara con visión nocturna y la colocó sobre la estantería, enfocando toda la habitación. Ya no apuntaba al antiguo armario. En su lugar había una pared recién enlucida y pintada de blanco. La cámara grabaría continuamente hasta el amanecer. Aquella noche dejó las cortinas completamente abiertas. Comprobó la hora, 03:05. Se acostó sin apagar la pequeña luz del escritorio. No recordaba cuándo se quedó dormido. En algún momento de la noche entreabrió los ojos sin saber muy bien por qué. La habitación estaba más fría de lo normal. Miró hacia la pared recién pintada. No había nada, ningún sonido. Se dijo a sí mismo que solo era el frío de febrero y volvió a cerrar los ojos. A la mañana siguiente abrió inmediatamente la grabación. Las primeras horas no mostraban nada. Él estudiando, después acostándose, más tarde la habitación en calma. El reloj de la cámara marcó 03:17:41. La imagen sufrió una ligera interferencia. No llegó a congelarse, solo perdió algunos fotogramas. Cuando el video operó la normalidad, las cortinas estaban cerradas. No de golpe, simplemente ya aparecían cerradas. No había ninguna persona, ninguna sombra, ningún movimiento. Solo un vacío de menos de un segundo entre una imagen y la siguiente. Mark amplió el video una y otra vez. Nada. Era imposible
imposible saber qué había ocurrido durante ese instante perdido. Llevó la grabación a un conocido de su padre que trabajaba instalando sistemas de seguridad. El técnico revisó el archivo durante casi una hora. Después negó lentamente con la cabeza. La cámara no ha dejado de grabar. Simplemente, durante unas décimas de segundo, no existe información. Como si esos fotogramas nunca hubieran sido registrados. Aquella explicación le produjo más miedo que cualquier otra. Semanas después, un vecino del cuarto piso llamó a su puerta. Era un hombre mayor que llevaba viviendo en el edificio desde niño. Había oído hablar de la reforma y quiso contarles algo. Según él, antes de que el inmueble fuera rehabilitado en los años 70, existía una red de galerías de mantenimiento entre las viviendas. Los fontaneros y electricistas podían desplazarse por ellas para reparar instalaciones sin romper las paredes. Con el paso del tiempo casi todas fueron selladas, pero nunca pudieron comprobar que todas hubieran quedado completamente cerradas. Antes de marcharse, dijo una última frase, sin dramatismo, como quien recuerda una vieja costumbre. Cuando era pequeño nos decían que no pegáramos nunca la cama a los armarios empotrados. Marco le preguntó por qué. El anciano tardó unos segundos en responder. Porque por las noches, a veces se oía respirar detrás de la madera. Pasaron varios meses. La familia terminó la reforma. La habitación parecía completamente nueva. Nadie volvió a escuchar arañazos, ni golpes, ni ruidos en las paredes. Marco consiguió convencerse de que todo había terminado. Hasta una tarde de invierno, un vecino del edificio de enfrente llamó al portero automático. Había instalado una cámara de seguridad orientada hacia el patio interior después de varios robos en trasteros, y la noche anterior había grabado algo extraño que pensó que debían ver. Marco observó el video junto a sus padres. La cámara mostraba la fachada trasera del edificio. Las ventanas permanecían oscuras. La hora parecía en la esquina inferior. 03:18. La habitación de Marco era perfectamente visible. Las cortinas estaban completamente abiertas. No se veía nadie. Entonces, muy despacio, sin que apareciera ninguna silueta detrás del cristal, las dos cortinas comenzaron a deslizarse hacia el centro. Al mismo tiempo, con un movimiento lento y suave, como si dos manos invisibles tiraran de ellas desde el interior. Se cerraron por completo y la habitación desapareció tras la tela. La policía revisó el vídeo. No encontró ninguna manipulación. Los peritos tampoco pudieron explicar el movimiento. El edificio sigue en pie. El apartamento continúa habitado. Los nuevos propietarios nunca han hablado públicamente de aquella habitación. Pero algunos vecinos aseguran que, de vez en cuando, alrededor de las 3 de la madrugada, la luz de esa ventana permanece encendida unos segundos. Las cortinas se abren lentamente, como si alguien quisiera mirar hacia el patio. Y justo antes de volver a cerrarlas, puede distinguirse una sombra quieta, observando el exterior. No parece buscar a nadie. Parece comprobar que nadie la está observando a ella. Así que, si te mudas alguna vez a un piso antiguo y hay un armario empotrado contra la pared de tu habitación, no acerques la cama. No es una superstición de abuela. Es la única razón por la que Marco, hasta hoy, sigue durmiendo tranquilo. Porque lo que sea que vivía detrás de esa madera, solo quería una cosa: que nadie supiera que estaba tan cerca.